Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y en el mes de mayo voy a ver a los BTS por primera vez en mi vida. ¿Alguien está sorprendido? Yo no. Hola, mi nombre es Ángela Arias y el tema de hoy toca un poco el corazón, incluso para una persona como yo, sentí mucho este libro. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Y es que hoy vamos a hablar sobre una novela que Kim Namjoon había recomendado, claro que sí, el líder de BTS. Ya yo lo tenía en mi librero, pero no lo había leído y resultó que fue una lectura que se hizo en uno de los clubes de lectura que ustedes saben que estoy, que es el de texturas. Y lo leí, le sufrí mucho y yo le dije, Ángela, necesito por favor. Así que, ¿qué les parece si conocemos un poquito más de este libro después de esta pausa? Nuevo mes, nuevo tema de interés. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy estamos hablando de la novela Actos Humanos de Han Kang. Yo tengo que decir que soy incapaz de reproducir los nombres de los personajes. Incluso mientras estaba haciendo la lectura, audiolibro, muchas gracias Pamela por permitirme escucharlo, sí me estaba como costando seguir el hilo de los personajes. Por los nombres. Uh-huh. ¿Verdad? Como que no los termino de captar. Pamela, yo creo que vos me decías una vez que, qué sé yo, que les ponías como Lucía, María. Sí, yo decía, ay, Pedro. Ajá, sí, a veces. Algo así. Uh-huh. Con eso dicho, sí disfruté bastante la lectura. Disfrutar tal vez no sea la palabra correcta, pero no tengo otra palabra para expresar lo que sentiste. Es que digamos, sí me gustó el libro, uh-huh, pero no estoy segura que la palabra correcta sea disfrutar, porque sí fue como un acto de masoquismo. Claro. Les vamos a contar por qué. Viste, estoy diciendo la sinopsis antes de que se nos olvide. Muy bien. Este libro lo escribió Han Kang porque hubo una masacre en Gwangju, un lugar de Corea del Sur, que se desarrolló del 18 al 27 de mayo de 1980. Como ahorita estamos en mayo, creímos que pues era una buena... Una obra pertinente para empezar el mes. Para empezar el mes, justo. Pues resulta que esta situación en el país, digamos, es un tema complejo de abordar, porque en su momento no existía tanta información sobre lo que sucedió en esta población en estos pocos días. Sí, porque fueron 18, 19, 20, como menos de 10 días. Del 18 al 27, menos de 10 días. 9 días. Ajá, donde el Estado reprimió a la población de maneras muy espeluznantes, y Han Kang nos viene a plantear esta historia a partir de ¿cuántos personajes son? Como 4 o 5, uh-huh, ajá, sobre lo que sucede en este lugar. Ahora, antes de que nos adentremos en el libro y tal, quiero hacer un disclaimer muy importante. Todo lo que vamos a decir aquí es a partir del respeto, ¿verdad? Ninguna, uh-huh, de las dos somos especialistas en historia contemporánea de Corea ni nada por el estilo. Yo les voy a comentar como algunas cositas que me encontré por ahí por el internet, pero una de las cosas más difíciles para mí era que mucha o casi toda la información que encontraba estaba en coreano. Ajá. O sea, yo quería ver documentales, quería ver películas, porque incluso hay, pero no están disponibles para acá, para Costa Rica. Entonces no pude pues encontrar más info, así que si cometemos algún error, perdónenos por favor, nos lo pueden aclarar y lo vamos a hacer desde el mayor respeto a la historia coreana y a las familias de quienes perdieron su vida en este conflicto. Voy a hacer como un repaso de los personajes de nuevo. Eso también viene desde el respeto. Yo no lo logré con los nombres. Empezamos con un chico que es como el hilo conductor alrededor de toda la novela, que es un chico de esta localidad que se une a los voluntarios para recoger y limpiar y cuidar los cuerpos de las personas que fueron asesinadas por esta represión militar en Surcorea. Uh-huh. Entonces, este es un chico que anda buscando a su amigo en medio de los cadáveres. Empezamos, uh-huh, con él. Creo que lo podemos plantear así. Es como el punto de partida de este primer episodio. Después vamos a ver el resto de la historia desde diferentes perspectivas. Uh-huh. Lo digo así porque
quien narra el segundo episodio es muy impresionante, Sí. es muy duro y todo el segundo capítulo es particularmente demoledor, digamos, o al menos lo fue para mí. Fue muy impresionante. Entonces creo que tal vez decir quiénes son mataría un poquito como la, ¿verdad? Sí, yo no quisiera como repetir como todos los nombres o todas las características de los personajes, porque sí sé que podríamos hacer spoilers. El segundo capítulo, sin embargo, sí es un personaje muy relevante también, con un punto de vista como que te cambia ahí las neuronas, se las reacomoda. Totalmente. Tiene relación con el primer chico y el resto de personajes también tienen relación con ese primer chico. Qué sé yo, más adelante nos topamos, no sé si a una o a dos de las chicas que también eran voluntarias con el primero, ¿verdad? Que se encargaban más bien de limpiar los cuerpos. Tenemos también a otro muchacho un poco más en años, avanzada la historia, que él también era de los que iba teniendo como un registro de los cuerpos, de qué se ocupaba, de ir a buscar ataúdes, ¿verdad? Como de ir a organizar a la gente y demás para la resistencia a esta represión militar. Y por ahí va la historia, ¿verdad? Es eso. Bien, es muy fuerte porque a lo que me pareció a mí es como que la represión y las consecuencias de un acto como este no solamente dejan huella en el momento, sino que perduran en la historia y tiene consecuencias inimaginables, además de esas consecuencias. Entonces, esto es lo que nos plantea Han Kang en el libro, junto con una reflexión de por qué es que ella escribe este libro. Este libro Han Kang lo publicó en el 2014, imagínense, o sea, esta situación sucedió en 1980. Ella lo publica en 2014 y creo que fue porque ganó el Premio Nobel de la Literatura, me parece a mí, que fue a partir de ahí que se empezó a hacer la traducción al español. Al español, ajá, exacto. Entonces, bueno, ya sabemos un poquito como de qué va la historia. ¿Qué te parece si recorremos un poquito el contexto histórico? Porque yo creo que eso es súper importante para lograr entender esta novela. De hecho, yo del contexto te quería contar algo que me pasó, digamos, el 23 de abril anterior. Me invitaron a un colegio a conversar con otras dos personas autoras. Fue la primera vez. Porque ella es autora. Un aplauso. Fue la primera vez que me invitaron a un colegio. Y yo pensé, ¡ay, qué emoción! Y la persona docente que guía a este grupo de chicos, de hecho era de los chicos de Bachillerato Internacional, hizo la pregunta sobre analizar una obra literaria a partir del contexto de la obra literaria en sí, ¿verdad? ¿Qué pensaba yo? ¿Qué tan importante era eso? Entonces, yo les di en ese momento el ejemplo de Actos Humanos, que lo estaba leyendo, y les dije, vean, yo estoy leyendo Actos Humanos y es una historia que trata sobre la represión militar que sucede en Surcorea hace muchos años. Aquí hay un contexto que la autora vivió y claramente el libro responde a ese contexto. Yo tengo una idea muy superficial al respecto, pero yo lo puedo leer primero que todo a partir de mi contexto actual. Total. ¿Cuál es mi contexto? El miedo que yo tengo de una posible represión en el país. No tenemos ejército, pero por ejemplo por parte de las podría existir, digamos, el miedo que yo tengo a la represión por parte del gobierno, a qué sé yo, a los universitarios que se están manifestando en este momento por el FES o que se estaban manifestando en ese momento por el FES cuando yo estaba conversando de esto, o el miedo que yo tengo de una represión del gobierno que algún día a mí simplemente me impida volver a mi casa porque resulta que cerraron San José, claro, o que impida a mi hermano volver, o que nos peguen un tiro en medio de la calle porque estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Entonces, yo puedo leer este libro desde mi contexto y las personas, independientemente de dónde estén, van a leer los libros también primero desde su contexto. Pero que también otra oportunidad que tenemos nosotros es leer el libro buscando información del contexto en el cual se escribió. Que creo que no es necesario conocer el contexto de donde nace una novela para poder comprenderla o para poder disfrutarla, porque nuevo como lectores tenemos nuestro propio contexto y podemos amarrar, ¿verdad? Las historias tienen eso tan chido que como somos seres humanos entre nosotros podemos agarrar mucha información, pero que aún así sí es muy importante, creo yo, conocer el contexto histórico particular de Actos Humanos para poder comprender también otro montón de información que nos estamos perdiendo simplemente porque estamos lejos del contexto histórico, del contexto cultural, del contexto geográfico
de los acontecimientos de la novela. Entonces creo que esa es una manera muy chiva de acercarse también a actos humanos. Y si bien yo entiendo de dónde viene el contexto, en dónde está situada la novela, sí quiero como que Pamela como que me explique un poco más, porque yo sé que ella investigó. Entonces ya, Pamela, adelante. Ok, bueno, primero, de nuevo, voy a decir que esto fue con el mayor respeto y con la información que encontré. No encontré tanta como hubiese querido. Yo quería ver algún documental, alguna cosa, y no encontré porque existe una barrera de idioma, claramente. Ajá, pero bueno. Y es bien interesante porque además se relaciona muchísimo con el contexto actual y de cosas que están pasando ahorita, o sea, que pasan ahora y que pasaron hace un par de años ahorita. Todo tiene para mí, todo agarró un sentido. ¿En Costa Rica o en Corea? No, en Corea. Okay. En Corea, ajá. Pero bueno, hubo un momento de la historia en la que Corea fue invadida por Japón y hubo una represión muy grande de su cultura. Toda su cultura fue reprimida de manera muy fuerte. Y existió o se rescataron solo algunos elementos de su cultura. Entre ellos, uno de los elementos que se salvó de esa represión de Japón fue la canción Arirang. Arirang es muy importante durante el libro porque lo consideraban como una canción de folclore que no tenía mucha importancia y en realidad se convirtió como en un estandarte donde habla sobre el alejarse de un ser querido y lo doloroso que puede hacer tener como esta separación. Es un elemento muy interesante porque en cada lugar de Corea, quiero decir provincia, pero no estoy segura si ese es el término correcto, tienen una versión diferente de Arirang, pero todos conocen el Arirang y todos lo pueden cantar. ¿Me explico? Es algo muy emblemático de este lugar. Ahorita van a ver cómo esto tiene relación con Hankan. Bueno, ¿qué pasa? Corea es ocupada por Japón durante mucho tiempo, es reprimida, muchos elementos de su cultura se pierden por esta represión y resulta que cuando está la Segunda Guerra Mundial, los aliados deciden intervenir en Corea por ser, bueno, que en ese momento no era Corea, era parte de Japón, ¿verdad? O era un espacio de Japón, para debilitar a Japón por el contexto de la Segunda Guerra, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La instancia, digamos, o el país, la organización que decidió invadir Corea, a pesar de que no era necesario, entre comillas, porque ya iba a pasar o acababa de pasar Hiroshima y Nagasaki, fue la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética empieza a comerse, digamos por así decirlo, empiezan a invadir muchísimo todo Corea. Y entonces, como que a Estados Unidos eso no le encantó. Entonces llegan a negociar y deciden dividirse este espacio territorial que es Corea. La Unión Soviética se encarga, digamos, o se posiciona en la parte norte, mientras que Estados Unidos se queda con la parte sur de este territorio. Y empiezan claramente a tener una incidencia en la organización política de estos países, ¿ok? Entonces, Corea del Norte tiende a tener una estructura como república muy similar a la que aplicaba la Unión Soviética bajo esta línea ideológica, mientras que Corea del Sur se decidió ir por una línea más capitalista y más de democracia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando empiezan a construir la democracia en Corea del Sur, empiezan a tener un montón de dictaduras. Muchas dictaduras. Creo que dos dictaduras. Pero llega un momento en donde queda una persona al mando, un ministro después de un golpe de Estado, si no me equivoco, al mando, y ese ministro dice, no, ok, yo voy a hacer posible que Corea tenga un norte más democrático, más, ¿verdad? Como que el discurso de este señor era como más a mover a las urnas, a tener una estructura más democrática fuera de los sistemas autoritarios que habían tenido antes, ¿verdad? Promete como reformas democráticas. Y eso no le gustó muchísimo a una persona, un señor, que si no me equivoco se llamaba Chun Dong-han, de nuevo, pésimo coreano, pero bueno, que él estaba en el militar, en la milicia, y deciden hacer un golpe de Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces hay partes de Corea en donde empiezan a existir una serie de manifestaciones en contra de estas acciones de la milicia, ¿ok? Y una de las ciudades que hizo más bulla alrededor y fue como más fuerte sus manifestaciones sobre esta situación que estaba pasando el país, justamente fue Gwangju, que es donde se sitúa la novela de Han Kang. Fue una represión que duró 9 días, como les decía,
Y en Corea del Sur no se sabía mucho de esta situación porque el gobierno cortó comunicaciones entre el resto del país y este lugar en específico. Y durante mucho tiempo e incluso hasta este momento hay personas que dicen que eso no fue un movimiento democrático, sino que fue una forma en la que Corea del Norte quiso invadir Corea del Sur. Me explico. Porque en medio de todos estos desmadritos que les estoy diciendo, la Segunda Guerra Mundial, de tratar de hacer un camino democrático y el camino que quería tener Corea del Norte, también hubo una guerra entre las Coreas para unificación. Y el tema de la unión de las Coreas todavía es todo un tema. Lo que pasa es que cómo pones en consenso a dos pueblos que ideológicamente tienen como, ¿verdad?, esquemas diferentes. Entonces, como les decía, no existían muchos registros al respecto de lo que sucedió. Mucha gente, hasta relativamente hace poco tiempo, pensaba que efectivamente era Corea del Norte intentando invadir Corea del Sur, porque de hecho desde el 53 ambas Coreas todavía siguen en guerra hasta este momento. Y pues nada, el Estado, digamos, lo que hizo fue tergiversar la información e incluso impidió la entrada y salida de este lugar a través de cierre de calles, cortando teléfonos. Los periodistas y demás no podían entrar a la zona porque lo que hicieron fue incomunicarla completamente para controlar, entre comillas, esa revolución que se estaba haciendo, ¿verdad? Y se cometieron una cantidad de asesinatos de forma atroz. De hecho, a este punto no hay un registro consensuado de las víctimas. A nivel oficial dicen que hubo entre 200 personas fallecidas, ese es el registro que da el gobierno. Sin embargo, organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos dicen que más bien fueron entre 1,000 y 2,000 personas fallecidas las que hubo por esta situación. Entonces, bueno, eso es un poquito, digamos, el contexto, lo que pude entender, sí, encontrar y cómo lo puedo yo como traducir a palabras de lo que sucedió. De hecho, lo que aplicaron fue una ley marcial en ese momento y generó un montón de muertes. A partir de esta lectura y a partir de lo que me mostró Han Kang con este libro, yo pude entender por qué fue que en el 2025 el presidente de Corea de ese momento, 2025 fue 2024, no me acuerdo, pero hace poco tiempo intentó poner una ley marcial y fue un caos. La gente se manifestó en contra. Me acuerdo que salían las noticias de legisladores perdón, es que Katri acaba de darle un besito a Ángel. De legisladores coreanos saltándose barras para poder llegar al poder legislativo, digamos, para censurar lo que estaba haciendo ese presidente. De hecho, ese presidente lo eliminaron y creo que en este momento está en investigación porque la gente estaba... Yo creo que ya lo procesaron, ¿sabes? Me parece, ¿verdad? Sí, me parece que lo escuché en el podcast de Delfino. Ajá, y yo decía, ¿pero por qué? No entiendo por qué. O sea, sí entiendo por qué sucedió, pero ¿cuál fue ese fervor, digamos? Y claro, tiene todo el sentido, porque las leyes marciales en Corea han sido sinónimos de masacre y de muchos golpes y de nuevo, lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Pero con su camino hacia fortalecer una democracia. Y pues el pueblo coreano no estuvo de acuerdo con que este presidente tomara esta decisión. Y sí, lo está siendo procesado o lo procesaron. ¿Qué encontraste en el señor Internet? Bueno, que sí, que en efecto fue como que en el 2025 lo destituyeron. De hecho, el 4 de abril lo destituyeron del 2025. Y el 19 de febrero del 2026 lo condenaron a cadena perpetua por su participación en esto de la ley marcial. There you go. Qué bonito un país que sí se toma el derecho como de procesar a las personas que abusan del poder. De ahí viene por qué a mí me pegó tanto este libro. Porque empezando por el título, de hecho lo hablábamos en el club de lectura, Actos Humanos. O sea, en este libro hay una cantidad de actos humanos genuinamente llenos de valor, de colectividad, de querer lo mejor para un país, de verdad, de amor a la patria y al otro, y a la gente, y a los cuerpos. A la comunidad. Exacto. Es eso. Cómo los extraños se organizaron
por el amor a su propia comunidad. Eso fue algo que a mí me impresionó en el primer capítulo, digamos. Es increíble, increíble esa unión. Es como lo que yo les decía sobre la canción de Larirán. O sea, era una canción en donde, ¿verdad? Estaban sufriendo en colectivo, pero al mismo tiempo están consolándose en colectivo. Es algo muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, que yo decía, nosotros en Costa Rica no siento que tengamos una canción folclórica que nos una de esa forma, digamos, tan... No se me viene ninguna, digamos, pensaba, por ejemplo, me acuerdo que en el club de lectura de textura les decía que yo pensaba en Soy Tico, por ejemplo, pero eso es algo relativamente cercano a nosotros, digamos. Y aquí quiero hacer una nota al pie, una nota curiosa, y es que el disco de BTS se llama Arirang. Yo sabía que lo ibas a sacar. Y yo decía, mae, obvio. Si Pamela no lo saca, voy a tener que sacarlo yo como para que ella sepa que yo le pongo atención. Pero es que eso no es solo lo bonito que les quiero contar. Es que hace poco ya empezaron su gira, ¿verdad? Fueron a Japón. Hay una canción que se llama Body to Body. Y en esa canción hay un extracto de Arirang en la canción. Fueron a Japón y la gente coreó a gritos esa canción, esa parte del Arirang. Me explico, hay algo muy simbólico de que Japón los conquistó y los reprimió. Y la única forma en la que ellos, los vestigios de cultura que les quedó, era esa canción. Y ahora ellos, coreanos, están en ese lugar haciendo a esa población en otro contexto claramente. Aquí no tiene que ver que ellos fueron diciendo, ustedes colonizados. No, ¿verdad? O sea, lo que estoy diciendo es que hay un simbolismo, como la historia, digamos, se encarga a veces con el tiempo de hacer estos guiños tan extraños en donde el mismo pueblo que los reprimió ahora están resaltando su cultura y el aporte que están dando al mundo. Impresionante. Antes de pasar al siguiente bloque, yo sí quería retomar lo del título. Es que Actos Humanos es el título del libro en español, pero en coreano tengo entendido que es Un niño viene o algo así. Y me parece que hace referencia al primer chico. Es que era un chico, no sé, como de 15 años. Era un bebé, era un niño. Sí. Y algo a mí como que me llamaba mucho la atención era cómo estos niños, 15, 17, había uno como de 19 o 20 años, digamos, son muy jóvenes, pero sobre todo los chicos de 15 años y así, que tienen esta conciencia política y social para estar involucrados en esto. Que decían, aquí tengo que estar. Es increíble. Y de nuevo, algo que me gustaba también de esto de Actos Humanos, que para mí es me gustó esta traducción, me gusta que se llame así, aunque sí es cierto que existe como... Un niño viene, me encanta. También está súper bonito. Pero yo lo que pensaba es que así como está esta cosa hermosa de actos humanos que vienen de esa unión, de ese, ¿verdad? De ese colectivo, de ese querer un país mejor, están los otros actos humanos. Los humanos nos hacemos daño entre nosotros mismos, nos matamos, torturamos, ¿verdad? Es estas dos caras de la moneda de lo que significa la humanidad. Es increíble y eso fue una de las cosas que no paraban de darme vueltas y darme vueltas durante toda la novela. Bueno, chiquis, chicas, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos aquí con más de Actos Humanos de Han Can. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Estamos hablando de la novela Actos Humanos de Han Can. Y bueno, ya yo les conté un poquito como lo que yo investigué, algunas cosas que me llamaron la atención. Ahora quiero escuchar a Ángel. ¿Qué tal? Sí, la novela la disfruté mucho, pero de nuevo, es que la palabra disfrutar, cuando vos estás viendo
lo que es capaz de hacer la gente, de hacerse daño, ¿verdad? Esto de disparar a chicos, a niños, ancianos, a gente en un hospital, que no es muy diferente a lo que está pasando en muchas partes del mundo en este momento. Palestina, ¿verdad? O sea, no es muy distinto. Lamentablemente es algo como que seguimos repitiendo la misma historia. Los seres humanos nunca aprendemos, de nuestros errores. En todo lado siempre lo cometemos. Pero yo quisiera ahorita hablar de la estructura narrativa y no solamente cómo va construyendo ella la novela, sino también los narradores. Ella empieza con una falsa segunda. ¿Eso es? Cuando es tú haces tal cosa o vos haces tal cosa. En este caso empieza con el chico, pero el chico no es el narrador. Estamos desde el punto de vista de él, pero el narrador dice, tú vas al estadio a seguir limpiando los cadáveres, tú tal cosa, o tú estabas con tu amigo jugando badminton, ¿era lo que jugaban? No me acuerdo. Algo así, creo que sí. Entonces esa es una falsa segunda. Entiendo. Sigue manteniéndola de vez en cuando. Me parece como que en el segundo capítulo parece que es una narración de primera persona, pero luego empieza también a hablar tú estabas tal cosa. Es cierto. Pero creo que el segundo capítulo es una narración en primera persona y esa falsa como tal se refiere a otro personaje. Sin embargo, lo que diferencia el capítulo 1 y el capítulo 2 es que el capítulo 1, el protagonista no es el que está narrando su historia. El narrador es el de la falsa segunda. En cambio, el segundo capítulo, el protagonista de ese capítulo sí está narrando su historia. Y me parece simplemente como muy chiva, digamos, la manera en que hace estos saltos de un narrador a otro y también de los tiempos. Uf, sí. Maravilloso, porque digamos, tengo una muy clara, una imagen, por ejemplo, en el primer capítulo, en donde está hablando del recuerdo de vivir en la casa, que su mejor amigo y la hermana de su mejor amigo alquilaban un cuartito ahí en la casa, y tengo este recuerdo de ellos que están compartiendo juntos, que están viviendo su vida de adolescentes, y de repente nos saca de ese recuerdo, de ese pasado, para volvernos a tirar al estadio, él en medio de los cadáveres, con este olor a putrefacción. O sea, este salto del pasado al presente, y luego también con los siguientes capítulos, cuando estamos recordando lo que estos personajes vivieron, me parece simplemente maravilloso. Le envidio muchísimo la técnica de Han Kang. Tengo que seguir leyéndola. Digamos, eso es una nota personal mía. Yo que pretendo ser una escritora como de calidad, por lo menos, buena, decente, ¿verdad? Creo que Han Kang definitivamente es una escritora a quien leer para aprender estas técnicas narrativas. Me pareció chivísima. Es la primera novela que leo de ella. Yo no sé, Pamela, ¿será que Amazon se pone quisquilloso con nosotros de que vos me prestaste la cuenta tuya de Audible? Digámoslo, sí. Pues sí, porque, bueno, yo ya les he contado, ¿verdad? El matarile de Ángela de este año, puro Storytel, y no encontré a Han Kang en Storytel. No estaba. Creo que sí está, pero no está para nuestra región. Probablemente. Como muchas cosas que yo quería ver, por ejemplo, de esto, y no encontré. Simplemente no encontré. Y Pamela me hizo el favor de prestarme la cuenta de ella en Audible para escuchar Actos Humanos. También tengo que hacer algo. Sí me gustaba, pero al mismo tiempo me ahuevaba mucho. ¿Qué cosa? Actos Humanos. Es que eso es lo que te iba a decir. ¿No te parecía que había unos momentos en donde había una ternura y una dulzura y una cosa muy linda, y de pronto a otro, en el mismo párrafo, te decían una cosa espantosa que uno decía como... Es que fue una hora muy rara, porque yo sí lo disfruté el libro. De nuevo, yo no sé si disfrutar es la palabra, pero al mismo tiempo me ahuevaba. Entonces, yo lo que estaba haciendo es que voy al gimnasio en la madrugada y escucho algún audiolibro. Mae, había días en los que yo decía, hoy no estoy de humor para huevarme. Ya la vida es muy dura. Sí. Entonces, voy a distraerme con otra cosa, ¿verdad? Eso sí es cierto que me costaba. Creo, sin embargo, que es una novela en la que vos podés disfrutar, y sí, lo sé, otra vez la palabra disfrutar, pero con ciertos estados anímicos. Sí. Y no sé si tal vez sea una novela que yo recomendaría para que la gente se la lea de tirón. Creo que es posible que alguien sí lo haga, porque es así de... A Pamela lo hizo, ya lo vi con la carita que me puso. Me lo leí en Semana Santa. Sí. Es que, ¿sabes qué es lo que yo me quedo pensando? Es que es muy chiva,
Y la manera en la que está escrita también, pero pucha, Es muy horrible. debe joder el cerebro de la gente. O sea, esta mujer debe tener el cerebro hecho una actriz. La investigación, es que esa era mi pregunta, porque ella habla de fotografías y cosas y describe fotografías, describe los cuerpos, Ay, sí, ¿no? describe... Y yo decía, necesito ver un documental sobre esto. No, o sea, terrible. yo decía, necesito ver un documental, necesito algo. Y no encontré nada accesible a mi lengua, me explico. De hecho, me di cuenta de cosas muy interesantes, como por ejemplo, que hay una película que se llama A Taxi Driver, que la hicieron en 2017 y está inspirado en un hecho real, que es un taxista, creo que era de Seúl, ahorita no me acuerdo, que logra llevar a un periodista alemán hasta la zona y logran brincarse todos los controles de seguridad. Ajá. Y este periodista fue, creo que el único o uno de los periodistas que logró genuinamente captar lo que estaba pasando ahí, los asesinatos en la magnitud que eran, la violencia en la magnitud que era, ¿verdad? Y de hecho me di cuenta que, bueno, hay como un documental, creo que se llama The Eyes of Truth in Gonju, que lo que hace es recopilar, y yo encontré en YouTube solo un video de 5 minutos. Y me quedé así después, porque no encontré la información en ningún otro lugar. O sea, me acuerdo muchísimo de una escena de este periodista diciendo, yo recuerdo mucho a este chico, estaban como en un carro diciendo cosas de manifestación, dijo, como haciendo aclamaciones y tal. Y el mae dice, yo me acuerdo mucho de él. Ahí se ve muy vivo. No sé cómo se llama, pero a él lo mataron después. De hecho, en la misma novela dice como que no se les permitió a los periodistas coreanos estar ahí, pero No. a los internacionales extranjeros sí. Algunos sí. Ajá. Y él logró como llegar a donde nadie había podido llegar por esos filtros que estaba poniendo el mismo Estado. Entonces, si hay alguien por ahí que sepa coreano, va a encontrar mucha información. Si son como yo, que no sé coreano, pues está muy reducido. Pero bueno, y aquí de nuevo voy a tener que sacar a BTS porque lo siento, pero soy así. La mayor enseñanza que yo tengo de este libro y de todo lo que, ¿verdad? Del acercamiento en poquito que he tenido con la cultura coreana a partir de BTS es que justo el impacto de la cultura pop hace que tengamos más acceso a otro tipo de recursos culturales que de otra forma no existirían. Porque yo me acuerdo que yo cuando empecé a ver a BTS en el 2020... Y en el 2020, que ya habían cosas avanzadas para el fandom, digamos, no había ningún contenido en español, la mayoría estaban subtitulados al inglés o al japonés. Y el mismo fandom se encargaba de hacer traducciones a otros idiomas o a las canciones, por ejemplo, para que de este lado tuviéramos el significado real de las canciones como tal. Si no existiera todo este movimiento desde lo popular, no podríamos tener acceso a este tipo de historias que incluso en la misma Corea se están descubriendo en este momento. No sé si me explico. Me parece muy impresionante. Y también me parece muy impresionante que como seres humanos seamos tan hijueputas. Es que lo tengo que decir así, digamos, de que seamos tan crueles. Porque algo que no paraban de decir y reflexionar en este libro es: yo estoy aquí por mi nación, por mi país, porque yo quiero mi país, porque voy a defender a mi país. Pero ¿cómo hacemos si mi propio país me está matando? Sí, eso sí era bien fuerte. Que el chico también decía, ¿por qué están cantando el himno nacional? ¿Por qué le están poniendo la bandera a los muertos cuando fue su bandera, su país, quienes los mató? Qué fuerte. Y era Increíble. Un chico de 15 años haciendo esas años. reflexiones. Y haciendo esas reflexiones sobre qué pasa con las almas de estos cuerpos. ¿Verdad? ¿A dónde van? ¿Se quedan aquí? ¿Se van? ¿Dejan de existir? ¿Cómo fueron los últimos minutos de este ser que se ve que lo dañaron adrede? ¿Verdad? Yo nada más decía, wow, no tenía palabras. Yo sí tengo que decir que al menos yo sí lo leí de tirón porque yo necesitaba saber qué pasaba. Claro. Porque las historias tienen un vínculo. Entonces yo necesitaba como, saber, ya vi por dónde va y tal. Necesitaba encontrarle como un sentido a lo que estaba sucediendo. Pero sí, es que golpea mucho. Golpea muchísimo. Hubo un capítulo en donde pareciera como que es
un periodista que está entrevistando a las demás personas porque las demás personas dicen, ¿con qué derecho me viene usted a preguntar esto a mí? Y cuando llegamos ya al último capítulo, me digo a mí misma, ¿no será que cuando el personaje dice, ¿con qué derecho me pide usted esto, que yo le cuente esto a usted? ¿No será que ese personaje le estaba hablando a la autora? A mí me dio la impresión de que era el personaje o una persona que la autora entrevistó que le estaba diciendo esto. Uh-huh. No sé, me pareció muy chido como esta unión de la ficción, porque sí hay cosas... Está ficcionado, claro. Claro, o sea, hay de la ficción y además como de la fantasía, siento yo, sobre todo en el segundo capítulo, porque hay algo que no podemos corroborar. Es que si les digo, se los echo a perder, digamos, pero me pareció como muy chiva como esta unión de una novela histórica, pero al mismo tiempo con ficción y al mismo tiempo con este toque. De nuevo, tal vez este no es el movimiento correcto, pero como por ejemplo el realismo mágico que tenemos aquí tan en Latinoamérica, no digo que sea realismo mágico coreano, no digo que sea eso, pero no sé de qué otra manera decirlo. Pero ¿no te pareció que además le agrega este elemento fantasioso, pero la forma en que lo hace no le quita credibilidad a la historia? Nada, no se lo quita. Ni tampoco lo diluye lo fuerte de lo que está hablando. Sí. Más bien es un elemento como que lo refuerza muchísimo más e impresiona. A mí me sorprendió muchísimo a la hora de leerlo. Yo dije realismo mágico porque la verdad es que carezco de las palabras. Debe haber todo un movimiento. ¿Sabes qué? Uh-huh. Es más, seguí hablando mientras yo le voy a preguntar a San Google si esta compa sigue algún movimiento literario. Ok. Lo que voy a hacer es que les voy a leer la frase del libro con la que o sea, es que no puedo dejar de pensar en esta frase. Y básicamente la frase está así. Yo estoy leyendo una edición de Actos Humanos en Random House, o de Random House más bien. Estoy en la página 125 y dice: ¿es el hombre un ser cruel por naturaleza? Lo nuestro no fue más que una experiencia normal y corriente. Lo de la dignidad humana es un engaño y en cualquier momento podemos transformarnos en insectos, bestias, masas de pus y secreciones. El que no dejemos de humillarnos, destruirnos y masacrarnos es la prueba que ofrece la historia acerca de la naturaleza humana. ¿De qué me están hablando? O sea, díganme si esto no nos hace pensar en lo que estamos viviendo mundialmente en este instante en el mundo. ¿Sí o no? Sí. Es increíble. Ok, ya encontré, pero no encontré. Ok. Porque me dicen que es literatura contemporánea coreana. Ok, sí, creo que eso sí era muy evidente. Uh-huh. Que también habla mucho sobre el ecofeminismo. Uh-huh. Pero me hace mucha gracia porque dentro de estas preguntas como que se genera automáticamente el Google. No sé si has visto, vos haces una pregunta y te suelta varias posibles preguntas. Artificial. Ajá. Y me pone, ¿es Han Kang realismo mágico? Ok, entonces hay algo ahí que no estoy tampoco tan perdida. Muy bien. Pero dice, mediante una prosa hipnótica inquietantemente impregnada de realismo mágico, Han evoca las voces perdidas de la oscura historia familiar de Inseon. Ese debe ser de algún otro libro de la vegetariana, tal vez. No lo recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba. Sí, no sé, o pueden los muertos salvar a los vivos, dice. Sí, no sé. Que además tiene como cositas, pueden los muertos salvar a los vivos. No sé, pienso también en Actos Humanos. Pero no voy a decir más. Y les voy a leer otra frase de Han Kang también, que es otra de las que a mí me impresionó más. Esta está en la página 109 y dice: recuerdo todavía vívidamente esa sensación de no tener miedo a nada, de estar dispuesto a dar la vida en cualquier momento, de que la sangre de todos los que estábamos allí fluía en una única y gigantesca arteria. Pude percibir el pulso de esa sangre que corría palpitante, de ese corazón que es el más grande y sublime del mundo. Lo digo con humildad, pero me sentí parte de un todo. Estas son unas de las frases, o sea, que te contraponen esas dos realidades tan fuertes. O sea, de todo lo que puede, lo maravilloso y lo terrible que puede ser el ser humano en la misma circunstancia. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Pasaporte sonoro.
Historias que te llevan a otros mundos. En la 5ª temporada del podcast Página Cero, te traemos otro concurso para que vos tengas la oportunidad de ganar más libros. En esta ocasión, estamos rifando una suscripción de 3 meses a Storytel, una aplicación en donde podés leer todos los libros digitales y escuchar todos los audiolibros que querás. Además, este viaje es internacional, porque pueden participar oyentes de todo el mundo. Pero aún hay más. Rifaremos un segundo premio entre oyentes costarricenses, en donde la persona ganadora podrá pedir una copia física del libro que desee. Eso sí, el libro debe costar 20,000 colones o menos. Participar es muy sencillo. Primero tenés que seguir en Instagram a Página Cero. Nos encontrás como PG0CR. Segundo, escucha durante todo el año a Página Cero en Spotify. De esta manera, convertirnos en uno de los 5 podcasts más escuchados de tu Spotify Wrapped 2026. En diciembre, asegúrate de compartir de manera pública la historia de tu Spotify Wrapped. Etiqueta a PG0CR y decinos desde dónde nos escuchás. A final de año anunciaremos a las personas ganadoras. Por ahora, ponete los audífonos. Relájate con Página Cero y viaja con más historias. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Bueno, chicas, chicos, chiques, ya con esto hemos llegado al final del episodio. No sé cómo va a quedar la edición porque francamente están pasando muchos carros y mucho todo. Sí, entonces... si sienten que en algún momento se nos quedaron como ideas inconclusas o que estábamos medio pegadas, es porque tuvimos que hacer muchas pausas. Sí, es que la cantidad de motos, de ambulancias. Sí, increíble. Que pasaron fueron bastantes, pero esperamos que queden con ganas de leer el libro. Es muy buen libro, sí. Entonces me hace mucha gracia porque Pamela se lo leyó de una sentada. Yo tuve que darle pausas así inteligentes porque simplemente... Yo no sé, Pamela, o sea, ¿qué pasó si vos sos como la sensible de las dos? Porque yo no pude como digerirlo tan bien como... No sé. No sé, amiga. Que me hizo mucha gracia eso. Qué es que yo no podía. ¿En serio? Es que yo decía, puchis, es que... meahuevas.com, ¿cómo puede ser algo tan bueno y al mismo tiempo tan terrible? Sí, entonces, sí. No, yo necesitaba darle así como pausitas. Imagínense que yo a partir de ahora le tengo miedo a un lapicero. Con eso les digo todo. Uy, sí. Sí, sí. Pero bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Tratamos muchísimo de no dar spoilers. Si se nos fue alguno, lo sentimos con todo el alma. No era la intención, pero es complicado, ¿verdad? Abordar esta novela sin decir cositas. Y bueno, pueden dejarnos sus comentarios si han leído a Han Kang, si han leído Actos Humanos y lo quieren leer también. Yo lo recomiendo mucho. Yo voy a seguir leyendo a Han Kang. Probablemente voy a secuestrar algún otro libro de Pamela. Ya tengo muchos secuestrados, entonces tengo que esperarme, pero sí, la disfruté mucho, Pamela. Te agradezco mucho que me hayas hecho leer Actos Humanos para este episodio. Qué emoción. Y yo tengo que decir que esta fuertemente está siendo una de mis mejores lecturas del año. ¿Sí? Definitivamente está, ahí si vamos. No de primera, está en las primeras 2. Pues sí, ahora que lo estás mencionando, pues sí. Increíble. Increíble. Y ahí, bueno, si ustedes nos quieren dejar alguna recomendación de algún otro libro, si nos quieren comentar algo o nos quieren corregir sobre algo que dijimos que estaba incorrecto sobre la historia de Corea, nos disculpamos y por favor háganoslo saber con amor y respeto, claro que sí. Nos pueden encontrar en diferentes redes sociales que son... Estamos en Facebook, en Patreon y en YouTube como PG0. Por favor, ojalá que nos sigan en YouTube y le den reproducir y lo dejen corriendo. Eso nos ayuda un montón. Y también estamos en nuestra red social estrella que es Instagram PG0CR. Les recordamos que si nos siguen en Instagram y si nos escuchan en Spotify, tienen chance de participar en un sorteo a final de año. Entonces no pierdan la oportunidad de terminar este 2026 con libros nuevos. ¡Yay! Y con la oportunidad de escuchar audiolibros también. También. Esperamos que estén disfrutando muchísimo de su lectura actual y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
En esta producción participaron Sadie Salas y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!